¿Quién escribió la Biblia? Parte 5. Comencemos por los Salmos, una colección de oraciones y cánticos. ¿Sabías que el famoso libro de los Salmos de David en realidad es una antología centenaria escrita por múltiples autores anónimos? Imagina esto, un rompecabezas espiritual compuesto a lo largo de siglos, donde solo 73 de las 150 piezas llevan la firma del rey más célebre de Israel. ¿Quién escribió realmente el resto? El libro de los Salmos es una colección de 150 poemas líricos, oraciones y cánticos, que funcionan como el himnario y libro de oración del antiguo Israel. Si bien muchos salmos llevan encabezados que los atribuyen a David, alrededor de 73, y otros a Asaf, los hijos de Coré, Salomón o incluso Moisés, Salmo 90, la erudición moderna reconoce que el libro es una compilación de material de múltiples autores y diferentes periodos históricos, reunidos a lo largo de siglos. Atribuciones tradicionales. ¿Fue David realmente el autor de todos los salmos que llevan su nombre? La evidencia esconde una pista crucial. Varios salmos mencionan el templo de Jerusalén, que se construyó después de su muerte. ¿Por qué se le atribuyeron entonces? La asociación con David es prominente y se debe a su reputación bíblica como el dulce cantor de Israel y su papel como músico y poeta. Sin embargo, el contenido de muchos salmos, referencias al templo que aún no existía en tiempos de David, al exilio babilónico, etc., deja claro que no todos pudieron haber sido compuestos por él. La atribución a David, en muchos casos, puede indicar una conexión con la tradición musical o litúrgica davídica, o simplemente la intención de honrar al rey más famoso de Israel. Múltiples autores y contextos. Imagina los salmos como un diario colectivo escrito durante siglos, desde canciones de reyes hasta lamentos en el exilio. Esta no es una voz, sino un coro de generaciones expresando fe, dolor y esperanza. Los salmos reflejan una vasta gama de experiencias humanas y teológicas, desde lamentos personales y comunitarios hasta himnos de alabanza, salmos reales, de acción de gracias, sapienciales y de peregrinación. Los expertos identifican distintos periodos de composición, abarcando desde la monarquía temprana, quizás algunos salmos davídicos auténticos, hasta el periodo post-exílico. Proceso de compilación. ¿Sabías que los salmos están ordenados en 5 libros como un eco deliberado del Pentateuco? Detrás de esta estructura hay un trabajo editorial meticuloso, un rompecabezas espiritual armado durante generaciones. El libro se organizó en 5 libros o secciones, posiblemente para imitar la estructura del Pentateuco. Esta organización sugiere un largo proceso de recopilación y edición por parte de redactores que seleccionaron, agruparon y ordenaron estos poemas para crear el himnario final. En esencia, el libro de los Salmos es una obra colectiva que representa la voz de Israel a través de generaciones, expresando su relación con Dios en todas sus facetas. Proverbios, la sabiduría de muchas fuentes. ¿Sabías que el libro de Proverbios, atribuido por siglos al sabio rey Salomón, es en realidad una antología de múltiples autores anónimos? La tradición oculta un secreto milenario. Solo una parte de estos dichos surgieron realmente del monarca más sabio de la Biblia. El libro de los Proverbios es una colección de dichos concisos, aforismos y enseñanzas que ofrecen principios para una vida sabia y justa. Tradicionalmente, se atribuye a Salomón, conocido por su sabiduría legendaria, 1 Reyes 4, 29-34. El propio libro comienza con los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, Proverbios 1-1, y otras secciones se atribuyen a él, Proverbios 10-1-22-16, 25, 1-29-27. Sin embargo, el análisis textual revela que Proverbios es, al igual que Salmos, una compilación de varias colecciones de sabiduría, muchas de las cuales tienen orígenes y autores distintos a Salomón. Colecciones salomónicas. Si bien es posible que Salomón contribuyera con algunos de los proverbios más antiguos, es improbable que escribiera todas las colecciones que llevan su nombre. Es más probable que su nombre se asociara con el libro como un sello de aprobación para la sabiduría. Textos egipcios y mesopotámicos adaptados. Un punto fascinante para los estudiosos es la clara evidencia de que Proverbios incluye material adaptado de fuentes sapienciales de otras culturas del antiguo Oriente Próximo. El ejemplo más notable es la sección conocida como Dichos de los Sabios, Proverbios 22-17-24-22, que muestra paralelismos asombrosos con las instrucciones de Amenemope, un texto sapiencial egipcio que data de varios siglos antes. De manera similar, algunos temas y formas literarias tienen ecos en la literatura mesopotámica. Impacto.
Este descubrimiento no descalifica la inspiración bíblica, sino que demuestra que la sabiduría no era una posesión exclusiva de Israel. Los sabios israelitas, bajo la guía divina, podían tomar la sabiduría universal, la Homa que se encuentra en todas partes, y reinterpretarla, reorientarla y santificarla a la luz de su propia fe en Yahvé. Esto subraya la universalidad de la búsqueda de la sabiduría y la capacidad de la cultura israelita para interactuar y adaptar el conocimiento de sus vecinos. Otras colecciones anónimas. El libro también incluye secciones atribuidas a los sabios, Proverbios 24, 23-34, los dichos de Agur, Proverbios 30, y los dichos del rey Lemuel, Proverbios 31. Estos nombres son enigmáticos y probablemente representan colecciones anónimas o tradiciones de sabiduría de otros reinos o clanes. La diversidad de atribuciones y las claras influencias externas consolidan la idea de Proverbios como una antología de sabiduría que creció a lo largo del tiempo, recopilando y adaptando la perspicacia de diferentes pensadores y tradiciones. La sabiduría como patrimonio colectivo. Los libros sapienciales del Antiguo Testamento, particularmente Salmos y Proverbios, ilustran de manera vívida la naturaleza colectiva de gran parte de la composición bíblica. No son obras de autores individuales en el sentido moderno, sino el patrimonio acumulado de siglos de reflexión, oración y experiencia humana. La sabiduría no se veía como una invención personal, sino como una verdad universal que podía ser descubierta, adaptada y transmitida de generación en generación. Esta perspectiva de sabiduría anónima o colectiva nos invita a apreciar estos textos como la voz de una comunidad que buscaba comprender el mundo y su lugar en él bajo la guía divina. El Nuevo Testamento, el canon sagrado del cristianismo, a menudo se percibe como una colección de relatos y cartas escritas directamente por los apóstoles o sus compañeros cercanos, dando fe de sus experiencias de primera mano con Jesús y las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, el estudio académico y la crítica textual han revelado un panorama mucho más matizado, mostrando que estos textos son el resultado de un complejo proceso de tradición oral, compilación de fuentes y redacción comunitaria que abarcó varias décadas después de los eventos de la vida de Jesús. Comenta el criterio que tienes acerca del tema, comparte con tus amigos aficionados, dale me gusta y suscríbete. Continuaremos ahora con los evangelios, testigos oculares o tradición comunitaria. ¿Y si te dijera que los evangelios no fueron escritos por testigos oculares, sino que surgieron de tradiciones comunitarias décadas después de Jesús? La atribución a Mateo, Marcos, Lucas y Juan es más que un simple nombre, es un símbolo de autoridad apostólica que esconde un proceso colectivo de fe, memoria y teología. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son la piedra angular del Nuevo Testamento, presentando la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. La tradición cristiana los atribuye directamente a sus nombres epónimos, los apóstoles Mateo y Juan, y los compañeros de apóstoles Marcos, de Pedro, y Lucas, de Pablo. Sin embargo, un examen más profundo revela que su composición es mucho más intrincada. El problema sinóptico y la dependencia de fuentes. La clave para entender la autoría de los evangelios es el problema sinóptico. Este término se refiere a las extensas similitudes y diferencias entre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, del griego sinapsis, que significa ver juntos, por su contenido similar. Comparten muchas historias, parábolas y dichos, a menudo en el mismo orden y con redacción idéntica o muy similar. La solución más aceptada para el problema sinóptico es la hipótesis de las dos fuentes, que postula lo siguiente. Marcos, 70 DC, es la fuente principal. La mayoría de los eruditos coinciden en que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito, probablemente alrededor del año 70 después de Cristo, en el contexto de la guerra judía contra Roma y la persecución de los cristianos. Su brevedad, su estilo a menudo áspero y sus mejoras textuales observadas en Mateo y Lucas sugieren que fue el texto base. Mateo y Lucas, 80-90 DC, usaron a Marcos y una fuente Q. Se cree que Mateo y Lucas, escritos aproximadamente entre el 80 y 90 después de Cristo, utilizaron el Evangelio de Marcos como una de sus fuentes principales. Además, para el material que comparten entre sí pero que no se encuentra en Marcos, principalmente dichos de Jesús, los estudiosos postulan la existencia de una fuente hipotética conocida como Q, del alemán Quelle, fuente. Esta fuente Q probablemente era una colección de logia, dichos, de Jesús. Material propio. Tanto Mateo como Lucas también incluyeron material exclusivo, a menudo denominado M para Mateo y L para Lucas,
como los relatos detallados del nacimiento e infancia de Jesús, que difieren significativamente entre ellos, o parábolas únicas. Este material propio refleja las preocupaciones teológicas y comunitarias específicas de cada evangelista. En este modelo, Mateo y Lucas no son testigos oculares que escribieron sus experiencias desde cero, sino teólogos y redactores que compilaron y adaptaron fuentes preexistentes, Marcos y Q, para sus propias comunidades y propósitos teológicos. El Evangelio de Juan, 90-110 DC, un estilo teológico único. El Evangelio de Juan es notoriamente diferente de los evangelios sinópticos. Se cree que fue el último en ser escrito, entre el 90 y 110 después de Cristo. No comparte gran parte del material narrativo de Mateo, Marcos y Lucas, y su enfoque es profundamente teológico, con largos discursos de Jesús y un énfasis en su divinidad y su relación con el Padre. Su estilo es repetitivo y meditativo, y presenta una cronología y un ministerio de Jesús distintos. Recuerda comentar tu criterio acerca del tema, comparte con tus amigos interesados, dale me gusta y suscríbete. ¿Autores reales? La tradición vs. la realidad de las fuentes. La tradición eclesiástica atribuye los evangelios directamente a los apóstoles o sus asociados, pero la investigación crítica ha complejizado esta visión. Marcos, discípulo de Pedro, no testigo ocular. La tradición más antigua asocia a Juan Marcos con el apóstol Pedro, sugiriendo que escribió lo que Pedro predicó. Si bien esto le da una conexión apostólica, Juan Marcos no fue un testigo ocular de la vida de Jesús. Su evangelio, siendo el más antiguo, sirvió de base para otros, lo que ya lo sitúa como un compilador de tradiciones orales, de Pedro, y quizá escritas, no un biógrafo que escribe desde la experiencia directa. Mateo y Lucas, uso de fuentes escritas, no apóstoles directos. Dado que ambos evangelios utilizaron a Marcos y la fuente Q, es muy poco probable que hayan sido escritos por los apóstoles Mateo y Lucas, este último, compañero de Pablo, pero no un apóstol directo de Jesús. Si los apóstoles hubieran sido los autores, que fueron testigos oculares del ministerio de Jesús, ¿por qué habrían necesitado depender de una fuente anterior como Marcos, que no era testigo ocular, o de una colección de dichos como Q? Es más probable que estos evangelios sean obras de comunidades cristianas posteriores que desearon presentar la vida y enseñanzas de Jesús de una manera relevante para su contexto, y que finalmente fueron atribuidos a figuras apostólicas para otorgarles autoridad. Lucas incluso declara explícitamente en su prólogo, Lucas 1:1-4, que ha investigado y compilado relatos de los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Esto lo posiciona como un historiador-redactor, no como un testigo ocular principal. Juan, probablemente escrito por una comunidad joánica, aunque tradicionalmente se atribuye al apóstol Juan, el discípulo amado, el Evangelio de Juan exhibe un desarrollo teológico y un estilo que sugieren un proceso de composición más prolongado. Muchos eruditos proponen que fue el producto de una comunidad joánica o escuela que desarrolló y transmitió las enseñanzas asociadas con el apóstol Juan a lo largo de varias décadas. El propio Evangelio menciona a un discípulo amado al que se le atribuye el testimonio, Juan 21-24, lo que podría indicar la figura fundacional de esta tradición, pero no necesariamente la pluma directa del Evangelio final. En síntesis, los evangelios no son simplemente reportajes directos de testigos oculares. Son, más bien, interpretaciones teológicas y compilaciones de tradiciones orales y escritas sobre Jesús, moldeadas por las necesidades y los contextos de las primeras comunidades cristianas. Esta comprensión no disminuye su poder espiritual o su veracidad teológica, sino que ilumina la complejidad del proceso mediante el cual se formaron y nos invita a leerlos con una apreciación más profunda de su rica historia. Las cartas del apóstol Pablo, o aquellas que llevan su nombre, constituyen una de las fuentes más tempranas y fundamentales para comprender el cristianismo primitivo. Ofrecen una ventana directa a las doctrinas, los desafíos y la vida de las primeras comunidades creyentes. Tradicionalmente, 14 cartas del Nuevo Testamento han sido atribuidas a Pablo, incluyendo Hebreos. Sin embargo, el análisis crítico moderno, basado en el estudio lingüístico, estilístico, teológico e histórico, ha llevado a los estudiosos a distinguir entre las cartas que son con alta probabilidad auténticas de Pablo y aquellas que son deuteropaulinas o pseudopaulinas, escritas en su nombre por discípulos o seguidores. Amigos, esta es la última parte de ¿Quién escribió la Biblia? Si te gustó este video dale clic al botón me gusta, comparte y suscríbete. Dios los bendiga.